Chávez. Luis José Chávez. Gracias, Cristian. Yo quisiera dedicarle una atención especial al comunicado emitido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEPT, junto a más de 40 organizaciones empresariales de la República Dominicana, a propósito de lo que ellos definen como el gran problema del transporte en la República Dominicana, demandando una renovación de ese sistema tan importante para el desarrollo sano de una sociedad y de una economía. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría compartir con ustedes y con los amigos que siguen El Sol de la Tarde. ¿Me permites hacer un apunte, Chávez? Un apunte. Sí, claro. Por el comentario anterior. Sí. Si pueden entrar a la página de Facebook y a la página de ese instituto del que estábamos comentando, del IDEAMED. Ofrecen consulta, como otros tantos lugares, ofrecen consulta por WhatsApp. O sea, mándame la foto o llena este formulario en Facebook y ya, usted lo da como bueno y válido. Le manda la foto en Facebook, le pone tus datos, tu edad, y ya él te devuelve diciendo te califica, no califica, cuesta tanto. Así se ejerce la medicina en este país, pero el colegio médico no dice nada. Ok, ese apunte lo puedo asimilar a mi sí, ese tiempo lo incluimos. No hay problema. Decía que quería compartir con ustedes la satisfacción de haber visitado la comunidad de Constanza, una comunidad ubicada en una zona de montaña, un valle rodeado de montaña, un valle intramontano, ¿no? Como también se dice, que es un lugar con todas las condiciones para convertirse en un importante destino turístico de nuestro país. Que no lo es, aunque cada día crece el número de dominicanos e inclusive de extranjeros que visitan esa zona. Probablemente muchos dominicanos no hemos terminado de entender que Constanza ya es un lugar accesible por vía terrestre, porque nos acostumbramos, y yo fui uno de ellos durante mucho tiempo, a ver a Constanza a distancia. Es decir, esa carretera repleta de precipicio, malas condiciones, no era precisamente una buena invitación para visitar esa zona. Pero después de los trabajos de rehabilitación, mejor dicho, de reconstrucción de la carretera de Constanza desde Bonao, prácticamente a unos 6 o 7 kilómetros del centro de Bonao, subiendo hasta llegar a Constanza aproximadamente 1 hora y media a una velocidad prudente, lógicamente, porque esa carretera está también preparada que si uno conduce ese trayecto de manera prudente, prácticamente no tiene el menor riesgo de sufrir un accidente. Lógicamente, los accidentes pueden ocurrir en una carretera con las sinuosidades que tiene esa de Constanza y en cualquier autopista de nuestro país. Pero bueno, lo importante es que después de muchos años, la última vez que yo visité Constanza fue con Freddy Verasgoico a hacer unos reportajes para su programa, cuando yo era director de Relaciones Públicas de la CDE. Y entonces Freddy se interesó en darle seguimiento a los proyectos hidroeléctricos de la República Dominicana. Y bueno, lo acompañé en helicóptero, descendimos allá, hicimos recorrido por diferentes puntos y bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Constanza por primera vez. Ahora, muchos años después de esa experiencia, Constanza, no hay duda que ha evolucionado mucho, es una ciudad, es una comunidad con un progreso notable, ha tenido un alto desarrollo a nivel agroempresarial, produce una serie de frutos, principalmente frutas y vegetales. La fresa, para mí una de las mejores fresas que yo he probado en toda mi vida, está disponible en cualquier lugar a un excelente precio. Y entonces, bueno, los residentes de Constanza están empeñados ahora en convertir esa zona en un destino turístico. Y yo, que tuve oportunidad de participar junto a los colegas Tony Arias Gil y José Rafael Sosa en un taller que se impartió a los comunicadores y periodistas de Constanza que acaban de constituir la filial de la Asociación Dominicana
de Prensa Turística le advertía, o mejor dicho, le hacía la observación de que se unieran junto a la comunidad, junto al clúster turístico de Constanza, para que no se repitiera, en su caso, la experiencia de otros destinos turísticos de la República Dominicana, como el caso, por ejemplo, de Boca Chica, Juan Dolio, Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, que se han desarrollado en medio del desorden, que a su vez se ha convertido en el factor que ha provocado la regresión de ese destino turístico. Es decir, la caída, como ha sucedido principalmente en el caso de Puerto Plata, la caída de el que fue el principal destino turístico de masas de la República Dominicana, porque fue por Puerto Plata que comenzó el turismo y en sus buenos tiempos llegó a recibir más de 800,000 turistas en un año, y ahora, cuando las cosas han mejorado, está recibiendo poco más de 300,000 turistas, es decir, que está prácticamente por debajo de la mitad que llegó a tener en su mejor momento. Pero bueno, de inmediato paso al tema del transporte. Perdón, Chávez, sí. Usted duplicó su tiempo. Tenemos una llamada telefónica a propósito del tema anterior. Okay. Es el caso de la clínica de estética IDAMEC, donde fallecieron 2 damas la pasada semana y que se ha ordenado su cierre. Está con nosotros en la línea la magistrada Aura García, fiscal de Santiago. Buenas tardes, magistrada. Sí, buenas tardes, magistrada. Sí, buenas tardes. Queremos saber el proceso frente a al Centro de Estética IDAMEC con relación a las 2 muertes que se produjeron, IDAMEC, sí, la semana pasada. Bueno, a raíz de una denuncia que recibe el Ministerio Público informando la noticia Crímenes, con respecto de que una joven de unos 24 años, llamada Eli Stephanie Peña, había fallecido en medio de un proceso quirúrgico. Bueno, pues esa información, una vez el Ministerio Público se pone en contacto, despliega un conjunto de actividades tendente a la investigación de ese hecho. Bueno, pues nos ponemos en contacto al lugar, lo llevaron a un centro clínico de esta ciudad de Santiago, posterior a que al lugar donde originalmente se estaba realizando la cirugía. Entonces ya llega, me parece, con coma, en estado de coma, y que minutos antes había estado en un lugar de estético, donde le estaban realizando el proceso quirúrgico. Luego, entonces, a raíz de ese dato... Maestrada, usted se está moviendo y a veces baja la calidad de la comunicación. Okay. Para que se quede fija, por favor, gracias. Sí, entonces luego de iniciar la investigación, solicitamos o desplegamos actuaciones de investigación, tal como es la solicitud de cierre del local, previo a que se hicieran algunas indagatorias. Ya el sábado en la tarde es que recibimos la autorización del juez para el secuestro del local y el cierre del mismo. Ya el domingo procedemos a hacer la realización del cierre. Resulta que ese mismo domingo, en la mañana, tenemos ya la información de que en horas de la noche, alrededor de las 12 de la noche, había fallecido una segunda víctima en un proceso de lipoescultura. O sea, en el proceso en lo que ustedes lograban la autorización judicial para poder proceder a incautar equipos y cerrar el establecimiento. Efectivamente, en ese lapso, en ese corto tiempo, entonces recibimos la información de que otra persona había fallecido. Ahí entonces, ayer procedimos al cierre a través de una orden de secuestro autorizada por el juez de la instrucción, lógicamente, para poder hacerlo. Y también secuestramos algunos equipos de los utilizados, equipos médicos, de los utilizados por el médico para hacer el proceso. Ese trabajo lo hicimos conjuntamente con un médico de salud pública que también nos asistió en la parte técnica. Magistrada. Sí,
Sí. Tenemos entendido que esa clínica había sido cerrada en el pasado, en el 2011, si no me equivoco. Sí, cierto. Y ahora está cerrada de manera provisional. Bueno. Le pregunto, formalmente, ¿los parientes de las dos víctimas más recientes han empezado una acción legal? Primera pregunta. Y segunda, ¿hasta qué punto puede llegar la Fiscalía de Santiago con la clínica cerrada e indagando? ¿Hasta qué punto puede hacerlo? Porque esto parece como un círculo vicioso. Lo cierro, después lo abro y ya usted sabe. Ok, entonces, respondiendo a la primera pregunta, es la instancia que las víctimas, de los familiares de las víctimas, sí han puesto denuncias, es la pregunta. Sí. Con respecto a la que falleció el pasado miércoles en la noche, levantamiento lo hizo el Ministerio Público ya jueves, de esa primera víctima sí hemos recibido denuncia, que es el caso que nos pone en alerta. Luego, ya en el transcurso de la investigación de esa joven, de Eli Stephanie Peña, es que nos encontramos ya con el segundo caso. Del segundo hay denuncia. La indagatoria del primer caso es que ya 2 días después es que nos encontramos con un segundo situación, Magistrada, donde resulta muerta otra persona en medio de ese proceso quirúrgico. Magistrada, ¿el Salud Pública le ha dado la información o usted la ha procurado de si el lugar estaba habilitado para operar? No, el lugar estaba habilitado porque posteriormente, o sea, en el 2011 es cerrado a través de solicitud que hiciera el Ministerio Público en ocasión de un proceso similar a lo que estaba ocurriendo. ¿Y cómo se reabrió? Bueno, ¿Cómo concluyó la situación legal? Sí, ese proceso aún está pendiente de fallo y fue a través de autorización judicial. Autorizó la apertura del local. La reapertura, o sea, aún no se ha concluido en que aquello fue una muerte. No tiene término, aún no ha terminado ese correcto, proceso. aún no ha concluido aquello que diga que fue por falta de equipo, profesionalidad, por calidad, etcétera, Sí, pero hubo una decisión de reapertura. Por mala práctica médica. Entonces, ¿cómo lo reabrieron? ¿Cómo dieron una orden de reapertura sin el caso concluir aún? Bueno, es a través de autorización judicial. La misma persona que autoriza el cierre está facultado a través de solicitudes de la parte interesada, entonces... Sí, correcto. Yo lo que pregunto, ¿qué ponderó? O sea, ¿qué ponderó? O sea, hay mala práctica y el caso está conociéndose. Sí, el caso está pendiente de fallo, pero ahí el tribunal decidió con relación a solicitudes que hicieron, muchas veces injustificadas, pero es la decisión del juez. Magistrada, parece que esos centros especializados operan con niveles mínimos de supervisión y posiblemente de requisitos, tomando en cuenta los niveles de riesgo que entrañan las actividades que se realizan. ¿Es así o no? ¿Cómo usted lo ve? Con relación al caso que estamos ahora tratando, conjuntamente con Salud Pública, las indagaciones que se están haciendo es precisamente para identificar si esa persona está facultada para ello, para verificar si esa persona cumple con los requisitos mínimos para ese tipo de proceso, verificar también si esa persona tiene o cuenta con licencia, con permiso, con título capacitado para realizar ese tipo de cirugía estética. Todo eso bien lo va a arrojar la investigación que muy recientemente nosotros hemos aperturado y que no nos podemos en este momento del proceso dar detalles que aún ni siquiera nosotros tenemos. Claro, debemos levantar las informaciones del lugar, recolectar los indicios, los elementos de prueba y posteriormente determinar si podemos entonces establecer responsabilidad. Magistrada, ¿en qué tiempo ya la Fiscalía determina si va a someter o si va a desestimar el caso o por el protocolo de ustedes? ¿En qué tiempo es? El sistema procesal habla de etapas del proceso. Ahora mismo tenemos una etapa abierta que es la de la investigación. Según el mismo criterio de la Suprema Corte de Justicia, hasta que el Ministerio Público no hace una actuación que jurisdiccional, no ha abierto el proceso, o hasta con una medida de coerción. Es decir, que nosotros tenemos un plazo aún no se nos ha abierto el plazo del cierre de la investigación. Tenemos una investigación abierta
estamos trabajando fuertemente para recolectar los elementos de prueba y ya presentar a nivel jurisdiccional un proceso si realmente lo tenemos. Magistrada, muchísimas gracias y nuestros votos por la recuperación de la salud de la magistrada Luisa Liranzo. Muchísimas gracias. Estamos en oración por ello y hago un llamado a todo el país para que todo les haga bien. Los resultados, el avance de su cirugía ha sido excelente, muy bueno, y esperamos pronto que esté con nosotros. Cómo no, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. La magistrada ahora Luz García, la fiscal interina de Santiago. Makini. Una noticia para los muy creyentes, una noticia de un gran valor religioso. Los arqueólogos están cada vez más seguros de haber descubierto los restos de Libna, una ciudad antigua ubicada en Israel que se menciona varias veces en la Biblia. Arqueólogos israelíes han encontrado en Tel Burda, una antigua aldea situada a unos 30 kilómetros de Jerusalén, las ruinas de una supuesta ciudad que podría ser Libna, una ciudad bíblica. Cambio fuera, Mauricio. Apego.